Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 20. Evangelio según Juan. Biblia textual, edición 4. El día 1 de la semana, estando aún oscuro, María Magdalena se allega al sepulcro y ve removida la piedra del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió adelante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio los lienzos de lino puestos allí, pero no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio los lienzos de lino puestos ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos de lino, sino enrollando en un lugar aparte. Entonces entró también aquel otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que tenía que resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. Pero María se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando, y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro, y ve a los dos ángeles con vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había yacido el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Les dice: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie. Aún no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella, volviéndose, le dice en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice: no me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena va anunciando a los discípulos: he visto al Señor, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Cuando fue la tarde de aquel mismo día 1 de la semana, estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en el medio, y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Nuevamente les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. Les decía: pues los otros discípulos hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos de que no vea sus manos, la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, de nuevo estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús y se hizo presente, estando las puertas cerradas, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: ¿por qué me has visto has creído?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fin del capítulo 20. Comentarios, pues aquí hay mucho que comentar y mucho que gozarnos porque es la resurrección de nuestro Señor Jesús venciendo al que tenía el imperio de la muerte. Vamos a ver directamente de que cuando sucede esto en la cruz y Él resucita, o sea, Él está reconciliando en Él las dos naturalezas, la naturaleza terrenal y la celestial, en lo que sería el postrer Adán. Adán, el primero, es el que conocemos, Adán y Eva, pero después viene nuestro Señor Jesús, que viene a ser como el postrer Adán. ¿Por qué? Porque tal cual como lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 22, Pablo ahí nos está diciendo cómo en Adán todos mueren, o sea, por un hombre entró la muerte, por Adán, pero por nuestro Señor Jesús todos tendremos vida, todos seremos vivificados. Y ahí mismo en Corintios, pero en el 45, ahí lo nombra Pablo tal cual el postrer Adán. Entonces, Él es el primero de muchos hermanos, Jesús, con postrer Adán, no con la misma naturaleza o la misma simiente que era la de Adán, que solamente era terrenal y caída, sino que viene nuestro Señor Jesús a componer todo lo que se ha descompuesto, a reconciliar lo que estaba separado, a reconciliarnos con Él. Entonces, ahí en ese momento, Él hace que lo que estaba separado, que éramos nosotros, nos vuelva a tomarnos, nos toma. Lógicamente que al diablo, Satanás, pues eso no le pareció, eso no le parece hasta la fecha. Incluso quiere tomar venganza. Así tal cual, cuando nuestro Señor Jesús lo vence y es atado, acuérdense que ahorita está limitado y será soltado en los últimos tiempos para que vuelva a hacer de las suyas, que es lo que ya está haciendo, que realmente ya estamos en los últimos tiempos, como les he comentado en otras ocasiones. Entonces Satanás quiere tomar venganza por esto que hizo nuestro Señor Jesús, por haberlo vencido y por habernos a nosotros acercados hacia Él por medio de Él mismo, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere utilizarnos, como ya sabe, que ya al unirnos con nuestro Señor somos uno mismo por medio del Espíritu, que el Espíritu es uno, que es el Espíritu de Dios. O sea, Él no quiere permitir que nosotros regresemos con Él, porque Satanás, Él es imposible que pueda regresar, Él ya está condenado, ya sabe que está perdido, pero nosotros sí, nosotros podemos reconciliarnos. Entonces, Él va a utilizar tácticas de engaño, como las utilizó con Adán y Eva. Te van a decir, por ejemplo, haz lo que quieras, y es una falsa libertad, porque el hacer lo que quieras te lleva a hacer cosas que no te acercan a Dios, sino te alejan de Dios. Es como decir, bueno, como los satanistas dicen, haz lo que quieras, el free will, haz lo que cada quien quiere. En cambio, fíjense cómo Jesús nos vino a enseñar lo contrario. Él vino y hacía la voluntad del Padre. Él siempre decía, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Cuando reza el Padre Nuestro, que nos enseña a rezarlo, Él dice, hágase tu voluntad. No dice, yo quiero hacer lo que yo quiera y concédemelo. Siempre es estar bajo la protección del Padre, porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, Satanás, en el hecho de querernos separar de Él, nos da
puertas falsas. ¿Qué es eso? Que dices, bueno, haces lo que quieras y piensas que tienes el control sobre lo que haces, pero no tienes control sobre lo que haces, sino lo que haces te controla a ti. Podemos ponerlo tan fácil como alcohol, drogas, sexo, en fin, o sea, piensas que lo puedes controlar en algún momento, pero la realidad es otra, el que te controla es él. Y al hacer eso cada vez se aleja uno más del Padre. Pero que estés en esa situación no impide que te acerques al Padre y te reconcilie y Él te ayude a salir y a cambiar de eso, en la situación en la que estés, porque a eso nos vino a romper las cadenas que teníamos, a la cadena que nos tenía puesto el diablo para reconciliarnos con Él. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que también en la Biblia hay muchos ejemplos de opuestos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Isaac e Ismael, dos hijos de un mismo padre, uno nacido de la carne y otro nacido del espíritu, uno de la libre y otra de la esclava. Vemos otro ejemplo, Esaú y Jacob, uno contra el otro y eran hermanos, mellizos, opuestos completamente entre sí. Igual, de la misma forma así somos, o sea, es la representación. O sea, nosotros con las dos naturalezas, pero llega nuestro Señor Jesús con el sacrificio que hizo en la cruz, nos vuelve a unificar. Y Él es el primero, el postrer Adán, que nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer como cuando se le aparece aquí a las personas, a sus discípulos y a los tantos que lo vieron, no lo reconocían, no sabían que Él era, porque es como una reconciliación de las dos naturalezas. No, le preguntan los discípulos, en la vida eterna, que estaba una mujer casada con uno, luego se casó con otro, porque así era la ley, que si no tenía descendencia y se le moría el esposo, se lo daban al otro hermano y así. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y de quién va a ser esposa? Y Jesús les dice, pues que no entendéis que ya seréis como ángeles, o sea, es otra naturaleza completamente diferente la que vamos a tener en la resurrección, en la vida eterna con Él. Entonces hay muchas cosas que uno dice, wow, o sea, todo eso lo hizo por mí, o sea, lo hizo por cada uno de nosotros, estando tan perdidos en delitos y pecados. O sea, no queda más que ver su grandeza y agradecerle cada una de las cosas que hace a diario por nosotros. Bueno, pero vamos a seguir con esto. Entonces, vamos a ver que no lo reconocieron, ya vimos que no lo ubicaban. Por ejemplo, María Magdalena, cuando lo vio, que fue la primera que se le apareció, pues no le reconoció, le dijo, ¿acaso tú eres el hortelero? O sea, como el cuidador ahí del huerto. Entonces, no, hasta que Jesús la llamó por su nombre y le dijo María. Entonces ella lo reconoció y ella le dijo Raboni. Entonces ahí es cuando lo reconoció, que es lo mismo que María Magdalena. Volvemos a lo mismo, María Magdalena nos representa a todos. María Magdalena, una mujer, nosotros, un pueblo, una iglesia, una novia, una esposa, independientemente que seamos hombres o mujeres, para Él nosotros vamos a unirnos con Él nos vamos a unir. Y María Magdalena, hasta que no le llamó por su nombre, le dijo María, ella dijo Rabón y lo reconoció. Así a nosotros, hasta que Él no nos llama, nosotros lo podemos reconocer y caer directamente a sus pies. Ok, vamos a ver también que María Magdalena, ¿por qué también nos representaría? Sería porque ella estaba poseída, tenía demonios dentro y nuestro Señor Jesús la liberó. Así a cada uno de nosotros Él nos libera, nos rompe esas cadenas de atadura que tengamos, de cualquier tipo nos la rompe. ¿Dónde dice eso de que María Magdalena tenía demonios? Lo dice en Lucas, en el Evangelio de Lucas 8, capítulo 8, del 1 al 2. Se los voy a leer. A ver, aquí están. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, 2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ok, hasta aquí. Ahí lo dice. Entonces, vemos la representación ahí de María Magdalena, que fue a la primera que se le apareció. Y así tal cual a cada uno de nosotros se nos va a presentar en nuestra vida llamándonos por nuestro nombre y atrayéndonos hacia Él. Vamos al siguiente comentario. Vamos a ver que es maravilloso cuando se aparece siempre y siempre les dice la paz, o sea, la paz en vosotros, como el Padre me ha enviado a vosotros, o sea, que también nosotros salgamos. Eso es una encomienda que nos da, que nosotros también tenemos que predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas del Evangelio? Eso, que Dios vino a reconciliarnos para poder regresar con Él a casa. Nosotros debemos de testificar y anunciarlo. Y esto fue posible hasta que Él sopló sobre sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Así igual con nosotros, hasta que no recibimos el Espíritu Santo, nosotros podemos entender las cosas, podemos abrir los ojos. Ellos estaban con Jesús, pero muchas cosas no las entendían, y hasta que recibían el Espíritu Santo fue cuando pudieron entender y pudieron hacer todo lo que es el poder del Espíritu Santo, desde la sanación de enfermos, devolver la vista, devolver la salud, echar fuera demonios, todo lo que implica el poder del Espíritu Santo. Ya cuando lo recibieron, ahí es donde deja nuestro Señor Jesús un ejército, un grupo de personas que es como Jesús caminando sobre la tierra con el poder, porque es Él mismo es el que hace todo eso por medio de cada uno de sus hijos. ¿Ok? Entonces también algo bien importante que nos dice, que ya nada más para finalizar, que dice: cuando perdonáis los pecados, dice, a cuantos perdonáis serán perdonados, y cuando los retengáis serán retenidos. Ok, nosotros somos llamados a perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, como le contestó. Pero, ¿por qué? Vamos a decir rápidamente por qué. Porque si nosotros perdonamos, nosotros vamos a ser perdonados. ¿Por qué? Porque así como tú tuviste misericordia con tu hermano, Jesús va a tener misericordia contigo. El juicio va a ser con misericordia. ¿Ok? ¿Y a quién beneficia perdonar? A nosotros mismos. Nosotros, al perdonar, nosotros nos liberamos. Vamos rompiendo ataduras y vamos rompiendo cadenas. Entonces, perdonar independientemente de cualquier situación que hayamos vivido o que tengamos en la vida. Y al contrario, si los retenéis, pues ahí van a estar retenidos y te van a causar el conflicto de estar unido al dolor, al rencor, al resentimiento. Y aún así, fíjense, poniéndolo en balanza, nuestro Señor Jesús pagó un precio muy alto por nuestro rescate, sin nosotros haberle merecido ni haberle dado absolutamente nada. Él pagó el rescate. Estamos en deuda, o sea, es una deuda que no vamos a poder pagar con nada. Entonces lo único que podemos hacer es comportarnos o tratar de parecernos a Él. Cualquier daño, cualquier agravio que hayamos tenido en nuestras vidas, perdonarlo, porque así nos liberamos a nosotros y liberamos a la persona que nos hizo el daño. Entonces siempre perdonar para que no esté retenido el pecado. Y cerramos con lo que nos dijo nuestro Señor Jesús: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque el que cree tiene vida en su nombre. Todos los que creemos en el nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesús, el único Salvador, vino por nosotros para regresar con Él, esos somos los bienaventurados, porque no vivimos en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús, como estuvieron sus discípulos, como estuvieron el pueblo. Ellos lo vieron y creyeron, pero nosotros no estuvimos en ese tiempo y creemos. Entonces somos bienaventurados por eso. Quédense con eso en su corazón. Reflexionen mucho, que nuestro Señor les abra cada vez más los ojos, que les enseñe cosas, porque la palabra es viva y a cada uno de nosotros nos va a dejar algo siempre en nuestro corazón. Los dejo, que tengan una bendecida noche. Acá conmigo ya es de noche. Espero que sea de bendición cada una de estas cosas que leemos aquí.
que ustedes sigan motivados en leer y aprender más. Toda la gloria y la honra para siempre para el único, nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima.